las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales exactas, pero especialmente a diferencia de la física, tienden a ser efectivamente ciencias que se basan en lo argumentativo, en lo narrativo, y que solo raramente logran una formalización más desarrollada, particularmente una formalización matemática. Por ello mismo, las ciencias sociales tienden mucho a recurrir al lenguaje cotidiano, al lenguaje común y corriente de la gente. Las ciencias sociales se alimentan mucho del lenguaje cotidiano. Pero la mayoría de las veces las ciencias sociales buscan una vía de formalización a través de la reformulación del lenguaje cotidiano. Entonces uno puede identificar los puentes, puede tejer los hilos que unen el lenguaje de la ciencia social con el lenguaje de la cotidianeidad, pero casi invariablemente, para no decir que invariablemente, el lenguaje tomado de la cotidianidad se redefine en el universo propio del lenguaje de las ciencias sociales y los conceptos adquieren otro significado, las palabras adquieren otro significado. Partamos primero de qué es un concepto. Un concepto es una abstracción de un fenómeno que ha surgido precisamente de la posibilidad de establecer generalizaciones, y las generalizaciones vienen de procesos científicos. Y un esquema conceptual es la relación de esos conceptos, ya sea por establecer conexiones hipotéticas o por tratar de formular teoremas. Y un constructo está constituido a su vez de la posibilidad de trascender el concepto para llevarlo a entender fenómenos mucho más grandes. Todos estos elementos construyen teorías. Y construyen teorías de las ciencias sociales o de las ciencias exactas o naturales. Con esto quiero decir que para mí una buena teoría viene de la ciencia. Y la ciencia es una. Yo no divido entre ciencias sociales y ciencias naturales. Siempre el quehacer científico va a buscar la formulación de alguna clase de generalización que permita basar la práctica de la ciencia, y eso pasa igual en los fenómenos sociales que en los fenómenos naturales. Recientemente incluso vamos a encontrarnos con la necesidad de hacer integración de las ciencias en la comprensión de fenómenos que ya no se discute si son solo naturales o si son sociales, sino que además tienen dimensiones políticas y económicas, como el cambio climático, por ejemplo. Y entonces cada vez hablamos más de la interdisciplinariedad. En esa medida no vamos a hablar probablemente nunca más de teorías naturales o sociales, sino de teorías científicas. Bueno, a la hora de hablar de teorías, yo sí quisiera establecer que no habría una distinción desde mi punto de vista entre las teorías sociales y las teorías no sociales. Entonces, en ese sentido, voy a hablar sobre las teorías en general. Las teorías, como bien usted lo señala, son discursos argumentativos y narrativos que se componen principalmente de proposiciones, que en el campo de las teorías se conocen como hipótesis, que generan un sistema entre ellas que conjuntamente se pretende que den la explicación sobre algún fenómeno. En este sentido, es importante dos aspectos, diría yo, que son los más importantes de una teoría, que es la coherencia interna, o sea, la parte lógica de las hipótesis, cómo se relacionan entre ellas y bueno, no nos metamos ahorita con el poder explicativo. Y en segundo lugar, el hecho de que tengan consecuencias observacionales, es decir, que de estas hipótesis podamos derivar
cosas que podamos ver en la realidad. O sea, eso son... ¿Te refieres sí. entonces a una base evidencial? Sí, a una base, exactamente, para que de esta manera sea falsable, porque cuando, por ejemplo, pensemos en otro tipo de discurso, que es el discurso religioso o el discurso ideológico, muchas veces tiene apariencia de una teoría, pero no tenés con qué contrastarlo en la realidad, ¿verdad? Entonces, una teoría tendría como componente esencial ese. Yo creo que la ciencia social debe preocuparse más de lo que en el pasado se ha preocupado por lograr formular teorías que sean empíricamente contrastables. Digámoslo así, en la ciencia social existen formulaciones teóricas que están fundamentadas en conceptos o en relaciones que no son observables. Y eso es un problema. Bueno, y las teorías vienen de la posibilidad de construir abstracción a partir de evidencias. Las evidencias pueden ser, a partir de las cualidades de los fenómenos que estamos estudiando, más cuantitativas o más cualitativas, pero son finalmente las evidencias las que permiten construir teoría, y eso lo vamos a encontrar en todas las ciencias. Entonces, cuando estamos ante una formulación que carece de evidencias, nuestro papel como científicos es poner en duda esa teoría y acercarnos críticamente a la base de una teoría que carece de evidencias.